Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar de aves urbanas, porque miles de aves urbanas como gorriones, golondrinas, vencejos están criando en nuestras ciudades y pueblos en estas fechas. Eso sí, algunas veces nos encontramos algunas crías que pueden aparecer en el suelo y eso no significa que estén abandonadas. Normalmente lo que haríamos sería pues cogerlas, llevarlas a casa, intentar alimentarlas o bien llevarlas a algún centro de recuperación de aves silvestres, de animales silvestres. El caso es que la entidad SEO BirdLife ha lanzado una campaña, se titula No lo cojas, que nos guía sobre lo que debemos hacer y lo que no, y sobre todo por qué cuando nos encontramos con un polluelo en la calle. Luis Martínez es biólogo y divulgador de SEO BirdLife. Vamos a saludarles. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, François. Bienvenido. Bueno, como decimos, la primavera, bueno, pues es el momento en el que crían estas aves. Justamente, pues podemos justamente por esa circunstancia encontrarnos con esos polluelos, a lo mejor en la calle, en el suelo, ¿no? ¿Qué debemos hacer en estos casos? Sí, ahora es muy típico, todas las aves se están criando, los pollitos enseguida empiezan a asomarse fuera de los nidos y hay veces que justo antes de ser capaces de volar, tener total autonomía de vuelo, vamos a decirlo así, ya han dado el salto y son capaces de desplazarse revoloteando, dando saltos muy largos. En esos casos lo que tenemos que hacer siempre es dejarlos, porque es un proceso natural, ellos han salido del nido, pero los padres, los gorriones, normalmente son gorriones lo que nos vamos a encontrar en ciudad, pero también pueden ser otras aves, les van a seguir alimentando en el suelo, van a estar siempre pendientes de ellos y forma parte del proceso natural. Es normal que en las aves enseguida abandonen el nido, incluso antes de estar 100% capacitadas al vuelo. Y siempre es mejor eso, dejar que la naturaleza siga con su curso por la complejidad que entraña luego si nosotros intentamos criarles. Eso luego son aves muy difíciles de recuperar para la vida en libertad y sobre todo muy difíciles de alimentar, porque me imagino que todas y todos en nuestra infancia habremos hecho eso de pollito que encontrabas enseguida, pues o pan con leche o galletas con leche. Eso es letal para las aves. Es letal porque primero la leche no la metabolizan y les provoca unas diarreas, unos problemas digestivos brutales, y luego el pan o las galletas en sí mismos no les aportan los nutrientes que necesitan, que están creciendo y necesitan alimentos con mucha proteína y es muy complicado. Entonces lo mejor es dejar que la naturaleza siga su curso ante el riesgo, solo con una pequeña excepción, François, que son las crías de vencejo. Las crías de vencejo son muy especiales porque los vencejos son aves de vida aérea, no duermen volando, no se posan nunca. Y claro, vinculado normalmente a olas de calor, a temperaturas extremas, hay veces que las crías, si depende en la situación que esté el nido, alcanza temperaturas extraordinarias. Los vencejos son aves que crían en huequecitos, grietas dentro de nuestros edificios, a veces muy expuestos al calor, y pueden saltar antes de tiempo simplemente porque es incompatible con seguir vivo. El pollito se ve abocado a saltar como las personas cuando hay un incendio en un edificio, esas escenas tan dramáticas que podemos tener, que habremos visto alguna vez, por desgracia, en algún telediario, y hacen lo mismo, saltar al vacío antes de estar listas para volar. ¿Qué ocurre? Que los padres en ningún caso van a bajar a darles de comer porque no se pueden posar en el suelo. Entonces, cuando son vencejos sí que los tenemos que recoger y llevarlos a un centro de recuperación por lo mismo. Nunca tenemos, que es muy típico también, encontrarte en pensar que por el calor hay que remojarlos. No los matas, o sea, nunca que nadie coja un pajarito y lo meta debajo de un grifo, ni sobre todo darle de beber metiéndole el pico en agua, porque como le entre agua por las narinas, que son esos pequeños orificios que hay en el pico por donde ellos respiran, va a pasar a los pulmones y van a morir de neumonía. Entonces es un proceso muy delicado. El tema de sacar adelante un ave es una responsabilidad y muy delicada si queremos sacarle adelante. Por cierto, ¿cómo podemos identificar un vencejo? Porque obviamente se diferencian de otras aves urbanas como puedan ser gorriones o golondrinas. Sí, en el caso de los vencejos son aves muy, yo creo que
fáciles de reconocer, son muy oscuritos, de plumaje, con las alas en forma de guadaña, y si los cogemos vamos a ver que tienen unas patitas muy cortitas, pero con garras para, precisamente por ser aves que no se pueden posar en el suelo, se agarran en paredes y tienen esas garras hechas precisamente para agarrarse con mucha firmeza sin caerse. Entonces enseguida, en cuanto lo coges, lo notas, porque es que te clava, no te hace ningún tipo de herida ni nada, que nadie se preocupe, pero enseguida notas cómo te clava las uñas. Luego tienen un piquito muy cortito, unos ojos muy grandes y una boca muy ancha, porque cuando la abren es como un embudo inmenso para poder atrapar los insectos al vuelo, que es lo que ellos se alimentan. Bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Que cuando veamos estas aves, estos polluelos en el suelo, bueno, pues tengamos cuidado, no nos lo llevemos a casa. Obviamente la excepción sería a lo mejor que, bueno, pues viéramos que están en verdadero peligro, que por ejemplo están en la calzada, puede pasar algún coche o puedan ser capturados. Este tipo de situaciones un poco más extremas, ¿no? En comparación con otras. Sí, a ver, siempre el medio urbano en ese aspecto siempre va a ser hostil, porque al final es muy fácil que caigan cerca de una acera donde pasan perros o hay gatos asilvestrados, y ese riesgo está. En cualquier caso siempre, aunque si vemos que el pájaro está en condiciones ya que realiza esos vuelos cortos que decía, lo mejor que podemos hacer, insisto, suele ser dejarlo, porque muchas veces por nuestro afán de ayudarle, en realidad lo que estamos haciendo es separarle de los padres y realmente reduciendo sus posibilidades de supervivencia, que muchas veces el pájaro tiene más posibilidades de salir adelante si le dejamos en paz, tranquilamente, y ya está. Ustedes en la campaña de Save Your Life también advierten sobre una situación que conviene destacar, ¿no? Y es la importancia de reflexionar sobre la importancia de la vegetación urbana en las ciudades, ¿no? Que es el sitio donde estas aves pues se alimentan, sobrevuelan, se posan, etcétera, etcétera. Que muchas veces hay determinadas políticas en las que se van quitando árboles del entorno urbano y hace que estas aves no puedan vivir. Totalmente, y no solo lo que es el arbolado, sino sobre todo la vegetación herbácea. O sea, estamos acostumbrados, los propios ciudadanos somos los que nos quejamos a los gestores de los espacios, como, oye, desbroza, porque no queremos ver una brizna de hierba seca, algo, y nos da sensación como de abandono, cuando es todo lo contrario, es un hábitat natural, está lleno de insectos, de semillas, y que es justo lo que necesita la biodiversidad, no solo las aves. Luego nos quejamos de que tenemos que si plagas de una cosa, plagas de otras, pero es que muchas veces rompemos nosotros esos equilibrios ecológicos, y que es vital, ¿no? Porque son las zonas en las que estas aves van a encontrar su alimento. Por poner un ejemplo, los gorriones, el alimento con el que quieren alimentar a sus crías son insectos, y aquellos que no tienen acceso a estas zonas de vegetación natural pues los alimentan con miguitas, y lo que vemos es que la condición biológica a nivel de parámetros, por ejemplo, hematológicos, es lamentable. De estas crías nacen ya con una serie de problemas que va a redundar en una disminución de su esperanza de vida, de su fertilidad, en fin, una serie de problemas que están, entre otras cosas, detrás del declive de esta especie en los entornos urbanos. Hablando de declive, también tienen ustedes una campaña a favor de los gorriones, que también se ven afectados por esas otras decisiones urbanísticas que se toman a veces y que no facilitan nada, ¿no? Que estos animales con los que compartimos espacio muchas veces en nuestros barrios pues puedan incluso llegar a desaparecer. Sí, buena parte de la diversidad urbana que tenemos, lo que llamamos diversidad urbana, vencejos, gorriones, pero también otros animales, dependen de los huecos que estén presentes en nuestros edificios. Antiguamente se hacían de piedra, de ladrillo, siempre encontraban huequecillos en los tejados. Cada vez tanto el nuevo urbanismo como de la mano de todas las obras de mejora de eficiencia energética, de restauración, remodelación, lo que se hace es hacer edificios que son totalmente impermeables a la vida. Esto es un problema muy serio, precisamente porque realmente pierden sus lugares de nidificación, se ven obligados a desplazarse a veces a enclaves pésimos ante la imposibilidad de criar en lugares adecuados, donde están, por ejemplo, mucho más expuestos a los efectos de las olas de calor, lo que hablábamos de los vencejos, que según donde críen, pues pueden que los pollos tengan que tirarse al vacío antes de tiempo,
tiempo. Y eso es un problema cuando en realidad tiene fácil solución, porque es muy barato y sencillo integrar cuando estás en la fase de diseño de la obra, proyectándola, de integrar pequeñas cavidades en sitios donde no molesten, donde no interfieran, son huecos que no requieren mantenimiento, y de tal manera que compatibilicemos edificios más eficientes, en mejor estado evidentemente, más eficientes energéticamente, pero también con nuestra biodiversidad. Tenemos que tener en cuenta que Aves como el vencejo pues ha tenido un declive pues en España en las últimas 3 décadas de en torno al 40% de su población, pero es que en otras zonas de Europa va parecido, incluso peor. Por Reino Unido el 60%, también en un periodo similar, que son, aparentemente hay muchos, pero realmente dices, ostras, es que hemos perdido a la mitad de nuestros vencejos en cuestión de solo 3 décadas. Bueno, pues muy interesante conversación lo que hemos mantenido con Luis Martínez, biólogo y divulgador de SEO BirdLife, debido justamente pues a esos consejos que queríamos escucharles sobre, en el caso de que nos encontremos paseando por la calle con esos polluelos de aves urbanas, gorriones, golondrinas, vencejos, ¿qué tenemos que hacer? Muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias, François. Hasta luego.